Imagina despertar un día y descubrir que tu voz ya no te pertenece. Que cada palabra que intentes pronunciar puede condenarte. Que el silencio no es una elección, sino una ley. En este futuro distópico, la humanidad no fue destruida por una guerra ni por una invasión alienígena, sino por algo mucho más sutil: el miedo a la propia voz. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Todo comenzó cuando el ruido se volvió el enemigo. Las ciudades crecieron, las pantallas nunca se apagaban, y las opiniones chocaban como armas invisibles. Los gobiernos hablaron de paz, de orden, de estabilidad. Dijeron que el problema no era la tecnología, ni el poder, ni la desigualdad. Dijeron que el problema éramos nosotros. Nuestras palabras, nuestras ideas, nuestra capacidad de influir. Así nació el protocolo silencio. Al principio fue voluntario. Campañas que promovían días sin hablar, zonas de quietud, espacios donde la voz humana estaba prohibida por salud mental. La gente aceptó. Algunos incluso aplaudieron la medida. El mundo parecía más tranquilo. Menos discusiones. Menos conflictos. Pero también menos humanidad. Luego llegaron los implantes. Pequeños dispositivos insertados en la base del cuello, vendidos como asistentes neuronales. Ayudaban a regular las emociones y a optimizar la comunicación digital. Con el implante ya no necesitabas hablar. Bastaba con pensar. Los mensajes se enviaban directamente a la red central. Rápido, eficiente, silencioso. Hablar en voz alta empezó a verse como algo primitivo, sospechoso. Con el tiempo, las leyes cambiaron. Primero multas, luego arrestos. Finalmente, el silencio se volvió obligatorio. Emitir sonidos vocales sin autorización era considerado un acto de desestabilización social. La voz humana fue reclasificada como una amenaza. Las calles estaban llenas de gente, pero no había risas. No había gritos. No había llantos audibles. Solo pasos, pantallas flotantes y miradas vacías. Los niños crecían sin escuchar cuentos narrados por sus padres. Aprendían a leer emociones a través de iconos. Nunca conocieron el temblor de una voz, ni la calidez de un susurro. La humanidad seguía viva, pero muda. En este mundo vivía Elías, un archivista del Ministerio de Armonía. Su trabajo era revisar grabaciones antiguas, archivos de audio prohibidos, restos de un pasado ruidoso, voces, discursos, canciones, gritos de libertad, todo aquello que ahora estaba borrado del presente. Cada día, Elías escuchaba en secreto. Y cada día sentía algo peligroso crecer en su interior. Nostalgia por una época que nunca vivió. Culpa por disfrutar lo prohibido. Y una pregunta que no dejaba de perseguirlo. ¿Por qué una especie que conquistó el espacio decidió renunciar a su propia voz? Una noche, mientras revisaba un archivo marcado como nivel negro, escuchó algo diferente. No era un discurso. No era música. Era una simple frase, grabada con una voz temblorosa. Si estás escuchando esto, aún no es tarde. Elías sintió un escalofrío. Miró a su alrededor. Sabía que incluso pensar demasiado podía activar las alertas del implante. Pero algo dentro de él ya había despertado. Algo que llevaba generaciones dormido. La voz. Y en ese instante comprendió la verdad más oscura. El silencio no había traído paz. Solo había hecho al control perfecto. Porque un pueblo que no puede hablar, tampoco puede resistir. Si esta historia te está atrapando, recuerda algo importante. Mientras tú puedas escuchar, aún puedes decidir. Y mientras puedas decidir, aún eres libre. Continúa escuchando. Porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Elías empezó a notar cambios en sí mismo. No eran visibles, pero eran profundos. Caminaba por las calles silenciosas y ya no las veía como antes. Cada rostro inmóvil le parecía una pregunta sin respuesta. Cada pantalla luminosa, una jaula elegante. El implante en su cuello vibraba suavemente, recordándole que el sistema siempre estaba ahí, escuchando incluso lo que no se decía.
Volvió al archivo al día siguiente. Buscó ese registro prohibido, pero había desaparecido. En su lugar, un aviso frío. Contenido eliminado por riesgo cognitivo. El corazón le latía con fuerza. Por primera vez, deseó gritar. Y ese deseo lo aterrorizó más que cualquier castigo. Esa noche, en su pequeño cubículo, Elías hizo algo impensable. Desactivó temporalmente el implante. Solo unos segundos. El riesgo era enorme. El castigo, irreversible. Pero necesitaba saber si aún era capaz. Abrió la boca, y el aire salió en forma de un sonido torpe, quebrado, casi olvidado. No fue una palabra. Fue un gemido. Pero fue suyo. Las lágrimas cayeron en silencio. No estaba solo. Días después, recibió un mensaje cifrado, no por la red central, sino por un viejo canal analógico que casi nadie recordaba. Una dirección. Una hora. Nada más. Elías dudó. Sabía que podía ser una trampa. Pero también sabía que la obediencia ya no lo protegía de la muerte interior. El lugar era una estación subterránea abandonada. Oscura. Polvorienta. Allí encontró a otros como él. Hombres y mujeres de distintas edades, con miradas tensas y gestos nerviosos. Nadie hablaba. El silencio seguía siendo el lenguaje del miedo. Hasta que una mujer dio un paso al frente. Se llevó un dedo a los labios y luego lo bajó. Habló. Su voz era áspera, débil, como si hubiera atravesado siglos de encierro. Pero era real. Cada palabra vibró en el aire como una explosión invisible. Algunos cayeron de rodillas. Otros se taparon los oídos. No por dolor, sino por emoción. Ella dijo una sola frase. Nos robaron la voz para que olvidáramos quiénes somos. Ese fue el comienzo. El movimiento no usaba armas. Usaba sonido. Aprendieron a hablar en susurros, a cantar en frecuencias bajas, a comunicarse sin pasar por la red. Descubrieron algo que el sistema había intentado borrar. La voz humana no solo transmite información. Transmite conciencia, emoción, unidad. El gobierno reaccionó rápido. Nuevas patrullas. Sensores acústicos. Castigos ejemplares transmitidos en pantallas mudas. Pero ya era tarde. El virus no era digital. Era humano. Elías grabó un mensaje. Sabía que probablemente sería el último. No gritó. No lloró. Habló con calma. Con verdad. Nos enseñaron que el silencio era paz. Pero era obediencia. Nos dijeron que hablar era peligroso. Porque una voz despierta a otras. Si estás escuchando esto, no tengas miedo de tu sonido. Tu voz es lo único que no pueden controlar del todo. El mensaje se filtró, primero a miles, luego a millones. En hogares cerrados, en fábricas, en ciudades enteras, la gente volvió a hacer algo olvidado. Hablarse. Decir nombres. Decir recuerdos. Decir no. El mundo no cambió de un día para otro. El caos llegó. El ruido volvió. Pero también volvió la risa. El llanto. La protesta. La vida. Porque el verdadero futuro oscuro no es aquel donde todo arde, sino aquel donde nadie puede alzar la voz. Y si aún estás aquí, escuchando esta historia en el futuro oscuro, recuerda esto. Mientras exista alguien dispuesto a hablar, el silencio nunca ganará del todo.